Buenos días. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema, que es eficiencia de flujo. Entonces, ya habíamos visto previamente algo general de qué es la eficiencia de flujo y vimos algunas definiciones de lo que es la formación sin daño, formación con daño y formación estimulada. Entonces, a ver, ¿quién me dice que es una formación con daño, qué es una formación sin daño y qué es una formación estimulada y qué es el daño, de acuerdo a lo que vimos la clase anterior? Recuerden que pueden levantar la mano o escribirlo vía chat. A ver, veamos. Um, Vamos a ver con Eric Urbina. A ver, Eric, ¿qué es una formación sin daño, una formación con daño y una formación estimulada? Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Buenos días, sí, adelante. Una eficiencia, perdón, una formación sin daño es aquella que básicamente no se cambiaron sus factores ni de permeabilidad, ni nada que haya alterado los datos leídos inicialmente, o sí. Bueno, como las estimaciones que teníamos es cuando no se tienen ese daño. Cuando Ok, tenemos daños, cuando, por ejemplo, al momento de los disparos, podemos, tapar las fracturas, podemos disminuir esa permeabilidad, cambiar un poquito la porosidad, un poquito la viscosidad del aceite. sí, Y una formación estimulada podría ser cuando se fractura y así es hacemos correcto. que se puede decir que ese daño sea hacia nuestro favor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Eric. Y es correcto lo que Bueno, dice Eric. Eh, una formación sin daño es aquella que no ha sufrido ninguna alteración en sus propiedades petrofísicas, es decir, básicamente la permeabilidad, que es la que nos va a dar el flujo, entonces no nos va a causar ninguna caída de presión adicional. Una formación con daño es aquella que ya sufrió una alteración de las propiedades petrofísicas y pues a la hora de que nosotros empezamos a producir, empezamos a tener una caída de presión adicional a la que teníamos esperada. Y una formación estimulada, pues es el caso contrario, es decir, es un daño en sentido negativo que nos va a ayudar a incrementar la presión, ¿verdad? No nos va a ayudar a incrementar la presión, nos va a ayudar a disminuir la caída de presión, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que es la definición de daño. Y aquí tenemos lo que es algo que llamamos eficiencia de flujo. La teoría lo define como el abatimiento de presión ideal entre el abatimiento de presión real. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es PWS menos P'WF, ¿sí? Que esto va a estar dado por la eficiencia, por el abatimiento de presión ideal. Y abajo tenemos abatimiento de presión real, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos realmente en el pozo, y arriba tenemos lo que nosotros íbamos a esperar. Pero ahora, ¿cómo se define P'? P'WF es la PWF, que está aquí, voy a marcarlo, a ver. Entonces, este abatimiento de presión que está aquí, que es el abatimiento de presión ideal, va a ser la PWF real, es decir, esta que está acá, más la delta P. ¿A qué se refiere esta delta P? Pues a la delta P, que es la que me está generando la caída de presión adicional. Entonces, esta PWF prima va a venir acá, ¿sí? Y si yo lo desarrollo, pues entonces yo voy a tener que estos dos elementos serían estos dos elementos. ¿Ok?
Y entonces me quedaría PWS, que es la PWS que yo tenía en el yacimiento, o que yo tengo en el yacimiento, menos la PWF normal, la PWF que yo estaba esperando que cayera, o sea, PWF en ambos lados, si lo observan, arriba y abajo, menos, ahora sí, la delta P, que me está generando, digamos, que ese efecto de daño, ¿ok? ¿Qué sería esto que tenemos acá? Estamos iniciando en PWS, que es esta parte. Tenemos un radio de drene, que es en la extensión del yacimiento, ¿sí? Entonces, la PWS está iniciando a partir de hasta donde alcanza el radio de drene, y en la medida que yo empiezo a producir, empieza a cambiar ese radio de drene, es decir, el disturbio de presión se empieza a acercar hacia la vecindad del pozo. Entonces nos vamos acercando de derecha a izquierda y hasta que llegamos a un punto en el que tenemos una RS. ¿Sí? Esa RS se refiere al radio de daño, es el S por skin. ¿Sí? Y entonces esta zona que está aquí, nosotros le vamos a llamar zona dañada, ¿sí? Que básicamente es en la vecindad del pozo. Y esto, observen que veníamos con una declinación y al llegar a este daño, nosotros estábamos esperando primero lo que es la P', que es esta PWF', ¿sí? Entonces, en realidad, pues íbamos a tener una caída de presión, pero al llegar al daño, nos genera una caída de presión mayor, que es esta parte. Y ya llegamos a lo que es la PWF real. Y ya aquí, como punto, digamos, de intersección, pues es el radio del pozo, que es en donde nosotros estaríamos iniciando el flujo. ¿Ok? Entonces, a esa delta PS, nosotros le vamos a llamar caída de presión debida al daño. No es lo mismo la delta PS que ocurre por PWS menos PWF, que eso es una delta P normal, una caída de presión, un abatimiento de presión, PWF, ¿ok? No es lo mismo esta PWF, esta delta P, que esta delta P por el daño. Es decir, que nosotros tendríamos, si nosotros lo quisiéramos ver así, por ejemplo, vamos a borrar un poco. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. De este punto a este punto, tenemos una delta P. ¿Ok? Esa es una delta P porque caímos de PWS a PWF'. ¿Ok? Pero esa caída todavía va a tener otra caída adicional de presión, pero esa otra delta P va a ser la delta PS, que es la delta P del daño, ¿sí? Entonces yo tendría, aparte de la PWS, yo tendría una caída de presión que sería menos PWF, y luego a eso yo tendría que quitarle menos la delta PS, ¿sí? Que al final entonces nos quedaría PWS menos PWF menos la delta P del daño. Y eso nos llevaría, si yo le quito la delta P del daño, nos llevaría hasta acá abajo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros ya empezamos a producir, cuando nosotros ya estamos en un caso real que nosotros ya empezamos a necesitar producción y empezamos a evaluar cómo se está comportando esa producción que nosotros estamos demandando, pues es cuando de repente nos damos nos damos cuenta que lo que estábamos esperando no es exactamente lo que tenemos y es ahí en donde decimos, ¿sabes qué? Ocurre un daño.
para que nosotros podamos determinar este daño, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el tema de daño. Aquí lo importante es saber que existe esa situación de que se puede dañar la formación. Y muchas veces ocurre en operaciones de terminación, de perforación, ya durante la producción, en algún tratamiento que nosotros le hicimos al pozo, etcétera. Que puede ser removido, sí puede ser removido en algunas ocasiones, que en otras ocasiones es muy difícil de removerlo. Eso también es otra situación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a recordar el modelo de flujo radial que teníamos. Observen que es exactamente lo que habíamos determinado previamente, pero tenemos algo adicional que es una S, que esta S es el daño, ¿sí? Y esto va a ser, obsérvenlo, es en flujo estacionario, ¿ok? Este es para flujo estacionario, como lo marca aquí. ¿Ok? Este modelo es para flujo estacionario y ya involucra el término de daño. Entonces, ¿qué nos va a dar este modelo? Nos va a dar el gasto, pero ya considerando lo que es el daño, ¿vale? Y ahora bien, recordemos que la eficiencia de flujo que teníamos, EF, era igual a la caída de presión o abatimiento de presión, vamos a ponerle caída de presión, vamos a poner una P, y era la ideal entre la caída de presión real, ¿ok? ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues a lo que nos está indicando acá la relación. Va a ser igual a QO generado por el daño, bueno, o ya considerando el efecto de daño, entre el QO, ok, entre el QO real, ¿sí? Y ahora, eso nos va a dar que el logaritmo natural de RE entre RW es una relación sobre el logaritmo natural de RE entre RW más S. Observen ahora que el daño quedó abajo, ¿sí? Entonces quedó logaritmo natural de RE sobre RW más S. Entonces, nosotros pasamos de esta relación de caída de presión ideal contra caída de presión real a esto expresado ya en términos del logaritmo natural. Ok, ahora, como parte de una tarea que yo les voy a dejar, pues es determinar cómo se llega a estas dos expresiones. En realidad es muy sencillo, pero eso ustedes lo tendrán que hacer en su momento. Es decir, cómo se llega a esto. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dejar, de hecho, se los pensaba dejar individual, pero mejor se los voy a dejar a manera de serie. Les voy a dejar una serie ya con todos los temas y de ahí, pues, ustedes ya podrán empezar a resolver prácticamente, pues, todo lo que hemos visto. Pero, pues, se los voy a dejar ya que terminemos el tema de IPR futura, que es de los temas que ya vienen más adelante. Entonces vamos a seguir. Si hasta aquí no tienen alguna pregunta, vamos a continuar. Y pues básicamente aquí nos dice lo mismo, son otras maneras de expresar esta relación de lo que es
la relación del daño, ya involucrándola en el modelo de flujo radial, pero ahora aquí lo tenemos para lo que es el flujo pseudoestacionario. En el flujo pseudoestacionario, prácticamente lo que tenemos extra es esta parte que es el punto 472. Esto viene a partir de la solución línea fuente. Esto ustedes lo podrán ver también en la parte de caracterización dinámica. Nosotros no nos vamos a meter a desarrollar todo el modelo, porque pues en realidad ya viene desarrollado en muchos de los libros, de muchas de las referencias, entonces no tiene caso que nosotros nos metamos a desarrollar modelos. Nosotros estamos viendo más lo que es la aplicación, lo que es la definición como tal completa de lo que es la eficiencia de flujo y pues de qué nos sirve a nosotros determinarla. Entonces, esto llévenselo muy en la mente, en cabeza, que cuando ustedes vean este numerito aquí de punto 472 o cuando ustedes hagan la operación y lo pongan ya no dentro del logaritmo natural, van a ver ahora una expresión con este número afuera y ustedes se darán cuenta pues que obviamente estamos hablando de flujo pseudoestacionario. Como sea, lo vamos a ver también en el tema de daño, vamos a ver lo mismo. Este es un método gráfico, la verdad es que esto viene en el temario. Este método gráfico ya no se usa, o sea, es un método gráfico pues que nadie va a llegar al campo a usarlo y tampoco es como algo tan relevante, entonces pues realmente no lo vamos a ver ya a detalle. Aquí viene cómo se determina, el que quiera utilizarlo, el método de standing, lo puede hacer, viene todo paso a paso. No va a venir tampoco en el examen, entonces pues no veo caso en meternos a desarrollarlo. Aquí viene ya ejercicio por ejercicio, si en alguna ocasión nada más por curiosidad quieren hacerlo, sigan este ejercicio y pues sabrán cómo desarrollar el método gráfico. ¿Sí? Entonces, nada más lo único que hay que rescatar de aquí es observen qué ocurre cuando cambia la eficiencia de flujo. Nosotros estamos hablando de curvas de IPR, que son las que ya habíamos visto, las que determinamos con el modelo de Vogel, y esta línea azul nos marca cuando la eficiencia de flujo es igual a 1 y esta línea roja nos marca cuando la eficiencia de flujo es igual a 0.6. ¿Y qué implica eso? Observemos que a pesar de que nosotros estamos partiendo de la misma presión estática, nuestra caída de presión es mayor. Es decir, como que habíamos dicho de la delta P, vamos a suponer que nosotros tenemos 3000 de PWS y de PWF tenemos 2000. Es decir, que empezamos a producir el pozo y en esa producción del pozo nosotros tenemos una delta P igual a pues prácticamente 1000 PSI, ¿ok? Que es estos 3000 menos 2000. Entonces vamos nosotros a entrar con esta PWF y observemos cuál es el gasto que nos estaría dando. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una eficiencia de flujo de 0.6. Venimos hacia acá, vamos a ver el gasto. Nos está dando casi 150 barriles por día. Pero ¿qué ocurriría con la misma PWF? Nosotros nos extendemos y llegamos ahora como si tuviéramos una eficiencia de flujo igual a 1 y nos va a dar como 240 barriles por día. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros nos estamos dando cuenta que a pesar de tener un delta P de 200, nos está impactando en el gasto. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de presión o tenemos un daño y nos afectó ¿qué? La permeabilidad. Al afectarnos la permeabilidad, el flujo a través del yacimiento es menor y pues por ende pues nos está afectando lo que es ya la producción. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a suponer ahora otra cosa. Vamos a suponer que nosotros tenemos esto, nosotros ya decimos, ¿sabes qué? Ingeniero de productividad, a ver, usted dígame, usted me había dicho que el pozo nos tenía que dar 300 barriles, ¿ok?
y entonces ya nos entregan el pozo los de perforación, los de terminación, nos lo entregan ya terminado, nos lo entregan bien, y nosotros tenemos que producir 300 barriles, que es lo que nosotros habíamos diagnosticado. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a verlo. Yo quiero producir 300 barriles y ya estamos acá en la gráfica. Empezamos a producir y vamos a darnos cuenta de algo. 300 barriles está por acá arriba. A ver, listo. Listo, 300 barriles está aquí. Observemos esto. Esto es para una eficiencia. Eficiencia igual a A1. ¿Ok? Y vamos a darnos cuenta que cuánto es, más o menos tenemos como 1500, como 1700, vamos a ponerle aquí 1700, ¿ok? 1700 PC. Entonces, observemos la delta P que tenemos, vamos a llamarle delta P1. Delta P1 es igual a 300 menos 1700, ¿ok? Entonces, vamos a sacar esa delta P. Ya tenemos esa delta P, que son 1300, ¿ok? 1300 PSI de delta P. Y ahora, ¿qué ocurre? Nosotros recordemos que tenemos que dar 300 barriles de gasto. Vámonos ahora a la eficiencia de flujo igual a 0.6. Nos vamos a la eficiencia de flujo igual a 0.6. Nos venimos para acá. Y observemos que ahora nosotros tenemos casi 700 PSI de lo que nos está dando, es decir, 3000. Vamos a ponerle delta P2. 3000 menos 700. ¿Cuánto nos da? Nos da 2300 PSI. Observemos que la delta P fue mayor para obtener el mismo gasto. ¿Sí? Es decir, nosotros queríamos obtener 300 barriles por día, pero tenemos una delta P mayor. Ahora, pregunta, ¿cuál es la delta P debida al daño? Es decir, la delta P generada por el daño. ¿Quién me dice? Es decir, ya tenemos acá el dato de delta P, que es por el abatimiento, la caída de presión en el pozo, pero ahora, ¿cuánto es la delta P que me está generando el daño? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, a ver, Alejandro. Adelante, Alejandro. Pues 1000, ¿no? Pues 1000, pues 1000, pues 1000. Pues sería de esta, que está acá. De 1700 a 700, ¿estás de acuerdo? Delta PS sería igual a 1000. ¿Ok? Eso es lo que yo les digo de la diferencia entre la delta PS. Gracias, Alejandro. Sí, son 1000. Delta PS son 1000. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que son diferentes caídas de presión. Entonces, vean ustedes cómo cambia el hecho de que nosotros tengamos un pozo dañado o un pozo sin una alteración. Nos está generando una caída de presión adicional. Y obviamente el pozo dañado pues va a dejar de fluir antes. Estamos recordando aquí que tenemos pozos fluyentes. Y estos pozos, la presión va declinando con el tiempo. Ok, entonces,
Método de standing, gráfico, es prácticamente lo mismo. No lo vamos a ver. Entonces, eso es con la parte de eficiencia de flujo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. A ver, vamos a ver un segundo. Uriel tiene una pregunta. Adelante, Uriel. Uriel. A ver, adelante, Uriel. ¿Ya me escucha, profe? Ya, adelante. Buenos días. Buen día. ¿Cómo podríamos mejorar la eficiencia de flujo? En ese caso que es de 0.6, ¿cómo podríamos mejorarla? Aquí lo primero que hay que hacer es determinar por qué tienes una eficiencia de flujo de 0.6, es decir, por qué tu pozo está dañado. Una vez que tú ya determinas por qué tu pozo está dañado, tú puedes encontrar que puede ser por algún tratamiento que le hiciste, por la perforación, por el fluido de control de la terminación, porque el fluido de perforación se te fue y pues se metió a la vecindad del pozo y entonces pues te dañó parte de la formación. Una vez que ya lo determinaste, entonces ya lo que se hace es ahora sí buscar cuál es el tipo de estimulación que se le tendría que hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que el problema fuera el fluido de perforación. Entonces lo que se tendría que hacer es pues prácticamente poner a producir el pozo hasta limpiarlo o bajar con una tubería flexible y bajar limpiando el pozo e inyectándole algún fluido que pudiera remover pues ese flujo que se pudo haber ido hacia el yacimiento. Otra, vamos a suponer que tú disparaste, pero no disparaste completamente el intervalo, entonces pues igual eso te pega en la eficiencia de flujo. ¿Qué tendrías que hacer? Pues igual volver a redisparar. Es decir, aquí ya lo que se hace pues es buscar diferentes métodos, pero lo primero que se tiene que hacer es por qué está dañado ese pozo. Y eso es ya otro punto que es el que vamos a ver en el tema más adelante, pero eso es lo que se tendría que buscar, o sea, cómo resolver pues esa disminución en el flujo. Pues ya que lo encontraste, ya determinas cuál es el método ideal. Por ejemplo, si tú tienes algún carbonato, si tú tienes carbonato, si se te dañó quizás eh, no sé, porque hiciste algún tratamiento y el tratamiento salió mal, pues a lo mejor vas nuevamente y ahora le inyectas ácido clorhídrico y buscas otra vez estimular la formación mediante una acidificación matricial. ¿Sí? Entonces, así es como uno busca cómo remover ese daño, Uriel. ¿Sí quedó resuelta la pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces pasemos al siguiente tema. El siguiente tema es pozos de gas. Nosotros estuvimos viendo pozos de aceite. Vamos a ver pozos de gas. Y hay algo aquí en los pozos de gas que se llaman pruebas de potencial. Estas pruebas de potencial en muchas ocasiones se hacen para determinar cuál es el gasto máximo que puede alcanzar un yacimiento de gas. También se llega a hacer en este tipo de pruebas, también se llegan a hacer en pozos de aceite. Y pues lo que se hace pues es prácticamente a nivel de campo. Nosotros ya estamos, vamos a suponer que estamos a nivel de campo. Recordemos que tenemos un diámetro de estrangulador por el que estamos produciendo, ¿sí? Vamos a diámetro del estrangulador. Y este diámetro, nosotros lo podemos manipular desde la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a ir cambiando este diámetro y lo vamos a ir incrementando. Es decir, vamos a tener el choke. Vamos a borrar esto que quedó mal.
el estrangulador 1 y luego tenemos un estrangulador 2 y luego tenemos un diámetro de estrangulador 3, etcétera. Y lo vamos incrementando. Normalmente lo hacemos de 4 a 5 gastos. Normalmente son normal. Nos vamos con 4. Ya cuando hay mucho tiempo le damos al quinto, ya más es complicado. En gas es fácil porque el gas se estabiliza más rápidamente que el aceite, entonces con gas sí lo llegamos a hacer con 4. Con aceite en muchas ocasiones pues se tiene que hacer hasta con 3, que no es lo ideal, pero pues debido al tiempo de estabilización es que tenemos que usar 3 diámetros. Pero entonces lo que nosotros estamos haciendo es que en superficie empezamos a cambiar el diámetro del estrangulador. Observen cómo el gasto va aumentando también. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estamos abriendo el estrangulador. Pero ¿qué ocurre a la par? Nosotros, cuando recordemos que si tenemos mayor gasto, pues nosotros también vamos a tener, eso va a impactar la PWF. Tenemos aquí. Y entonces tenemos un gasto. Cambiamos el estrangulador. Tenemos otro gasto. Pero observemos que en la medida que nosotros vamos incrementando el gasto, ¿por qué? Porque estamos abriendo el estrangulador. Permítanme. El estrangulador lo vamos abriendo. Nosotros vamos incrementando gasto, pero observen que esto se va a ver reflejado en que en la presión de fondo fluyendo. Yo aumento gasto, pero mi presión de fondo fluyendo pues va disminuyendo. Vamos a recordar cómo era nuestro comportamiento de presión respecto al gasto. A mayor gasto, menor presión de fondo fluyendo. Entonces, eso es lo mismo que está ocurriendo en los pozos de gas. Y esta parte que está aquí, pues es cuando yo definitivamente decido cerrar el pozo. Ya hice mi prueba, ya hice todo esto y decido cerrar el pozo, entonces hay un incremento de presión. ¿Sí? Por eso se va hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo flujo. Entonces la presión estática, que parte de esta P que tenemos aquí, delta P estática, partimos de ahí y nosotros al cerrar el pozo, muchas veces pues se vuelve a alcanzar esa presión estática. ¿Por qué? Porque está cerrado, ya no hay flujo. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? Permítanme. Me parece que. A ver si tengo. Por aquí tengo un video. Oh, ok. Ok, a ver. Vamos a. Les voy a compartir el video. Me parece que ya lo pueden ver. Aquí está ya lo pueden ver. Este es un separador trifásico, ¿sí? Se está realizando una prueba de producción. Nosotros tenemos el separador. Obsérvenlo, esta línea es la que yo les mostraba. Vamos a editarlo.
A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esto está muy lento por alguna razón. Listo, ahora sí. Este es el separador. Está conectado al pozo. Observen la conexión, que esta es la línea de flujo, esta es la línea de descarga. ¿Sí? Esa parte está conectada. Continuamos avanzando. Por aquí sale el flujo, es decir, recuerden que viene del pozo. Hay dos líneas, normalmente nosotros tenemos dos ramas, y una es para conectar pues lo que es el separador, la otra es la que se iría a la batería. Entonces viene así, viene la producción. Tenemos nuestro separador también trae un estrangulador. Aquí estamos venteando el gas, es decir, bueno, se está quemando, se quema el gas. ¿Por qué? Pues para liberar presión, y como no hay forma de procesarlo, de enviarlo a alguna batería, pues simplemente se empieza a quemar, ¿no? Eso en la regulación mexicana se tiene que justificar por qué se va a quemar ese gas. Cuando es una prueba de producción para un pozo en donde todavía no hay instalaciones, pues se hace esa quema. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que con este separador que yo tengo, yo estoy haciendo mi prueba de producción, pero en este separador también yo puedo hacer los cambios de estrangulador, ¿sí? En muchas ocasiones se utilizan estranguladores variables. En este caso, como vemos el pozo tiene un estrangulador fijo, pero en ocasiones lo que se hace es que se coloca aquí un manifold en donde yo tengo un estrangulador variable, y yo a partir de este manifold es en donde yo puedo manipular el diámetro del estrangulador. Y así es como yo empiezo a hacer esa prueba de producción con una prueba de potencial con cambios de estrangulador o a gasto variable. Observen la línea, que es la línea que va al desfogue, la línea de desfogue, que es la que va al quemador. ¿Sí? Entonces, esto es un separador trifásico portátil. Las pruebas, como les comenté, pueden durar de 24 a 42 horas, dependiendo del pozo, y pues en muchas ocasiones duran 24. ¿Por qué? Pues por el tiempo del costo también, ¿no? O sea, si realmente nuestro pozo no da una producción tan buena, pues ¿cómo justificas la renta de un separador, la renta de un separador trifásico, y tenerlo tanto tiempo midiendo un pozo que te va a dar 200, 300 barriles? Normalmente este tipo de pruebas, cuando ya son muy largas, pues igual se hacen para pozos que te dan de 1000 barriles o más. Por ejemplo, en pozos del ATG, pues realmente pues daban 100 barriles. En aquel tiempo, pues el barril estaba a $100, entonces pues justificaba el poder hacerles pruebas de separadores. Y la prueba de separadores es igual. Recuerden que nosotros habíamos visto cuando hacíamos como estos tipos de pruebas PVT, que hacemos pruebas de separadores. Es algo similar. Nosotros usamos estos son los separadores, pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una presión de separación, y vamos a suponer que la presión de separación sea igual a 150 psi. Y después, pues yo voy a tener otro separador cuando ya se trata de otro tipo de pozos, digamos de más producción, de mayor producción. O este es el separador a boca de pozo, 150 psi. Y yo en batería, por ejemplo, yo tengo la presión de separación en la batería
y esa vamos a suponer que sea de 80 PSI. Entonces yo aquí prácticamente yo estaría teniendo una separación diferencial. ¿Por qué? Porque yo también estoy separando gas, estoy separando aceite, estoy separando agua, y pues yo lo estoy haciendo a diferentes valores de presión. Esto es una prueba de separadores. Se puede utilizar con estos separadores portátiles. Y bueno, aquí seguimos viendo parte de lo que son las instalaciones que se usan durante la prueba. Y bueno, finalmente se acaba el video. Entonces, así es como se realizan este tipo de pruebas de producción. Ok, ahora, ¿cuál es el método para determinar este tipo de pruebas de potencial? Pues tenemos aquí lo que es QG igual a C, que multiplica al diferencial de PWS al cuadrado menos esta diferencia de cuadrados, PWS menos PWF al cuadrado, y eso, esa diferencia de cuadrados elevada a la n, en donde C, que C es un coeficiente, es un coeficiente que va a depender de cada pozo de gas, de cada región, de cada zona. Es decir, nosotros tenemos pozos en Burgos, pero en Burgos tenemos diferentes tipos de campos. Entonces, esa C se da de manera experimental, ¿sí? Se hacen pruebas de laboratorio y se determina esta C. Entonces, no es lo mismo un pozo de aquí, de México, y vamos a suponer de la región sur, que de la región de Burgos, de la región norte, o incluso hasta de los campos del mismo Burgos. Esa se va a variar. Pero si nosotros nos podemos ir a Arabia, si nosotros nos vamos a Estados Unidos, a Texas, esta C pues va a ser diferente, no vamos a tener una C siempre para todos los pozos. Y esta C va a estar en función de la densidad del gas, de la permeabilidad, del espesor, de la temperatura, de la densidad del gas, etcétera. Es decir, esta C tiene muchas variables, y a partir de esta determinación de la C de manera experimental, se coloca en esta parte, ¿ok? En el modelo. Y ahora, ¿qué es N? N es el índice de turbulencia. Ese índice de turbulencia, pues es el índice de turbulencia que ocurre en la cara de la formación. Entonces, podemos estar hablando de un flujo turbulento, podemos estar hablando de un flujo laminar, y esa N va a variar de 0.5 a 1, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones en los pozos de gas, nosotros esperamos tener en algún punto flujo laminar. Sin embargo, ya durante la producción, metemos un registro de molinete, que nosotros también lo vamos a ver en la parte de registros de producción, y nosotros determinamos pues a veces que es un flujo turbulento. Entonces, a partir de aquí, pues es la forma en la que vamos a usar este modelo, ¿ok? Entonces, todo parte a partir de QG igual a C por la diferencia de cuadrados de PWS menos PWF a la N. Todo parte de ahí. Y partiendo de ahí, entonces nosotros vamos a poder determinar una gráfica, ¿sí? Que esta gráfica es en donde nosotros estamos colocando los gastos medidos durante la prueba, pero lo colocamos de una manera que es log-log, ¿ok? Es decir, en el eje de las X vamos a colocar el logaritmo del gasto medido, y en el eje de las Y pues vamos a colocar el logaritmo del gasto, el logaritmo de la diferencia de cuadrados de PWS menos PWF. Y nosotros, al graficar esos datos, pues entonces vamos a tener esta línea recta, que es la que yo les comentaba, que en teoría aquí vienen involucrados los gastos. ¿Por qué yo les decía que 4 gastos y no 3? Vamos a suponer que nosotros estamos midiendo, pero las mediciones nunca son lineales, o sea, son datos reales y no pueden ser lineales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a suponer que un dato me dio por acá, que otro dato me dio por acá.
Y otro dato más me dio de este lado. Y otro valor me dio, vamos a suponer que aquí. Ok. Nos están dando estos tres valores de medición. ¿Y qué ocurre si yo tuviera solamente tres datos de gasto? Yo podría decir, ¿sabes qué? Si yo tengo tres datos, yo puedo trazar mi curva por aquí. ¿Ok? O la puedo trazar en medio de estos dos. ¿Sí? Entonces, al yo tener tres datos, pues entonces a mí ya me da una línea de tendencia más definida. Y yo lo que hago es, ahora, pues yo digo, ¿sabes qué? Estos tres datos los tengo de esta manera, entonces yo puedo trazarla con una tendencia, pues prácticamente sobre estos tres, y este dato, el último, está totalmente fuera de rango. Ok, por eso es que las sugerencias son tres datos, digo cuatro datos en lugar de tres. Otra cosa aquí, pues esto lo llevamos hasta igual que como lo hacíamos en el QoMax cuando teníamos el modelo de Vogel, pues lo llevamos hasta 0. En algunos casos para el gas se lleva también a 14.7, pero finalmente este es el QoMax que nos va a dar, ya sea 14.7 o 0, nos va a determinar cuál es el gasto máximo que nosotros podemos tener en un pozo de gas. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, esto es lo que ya les había explicado de lo que es el cambio de estrangulador, el incremento de producción en superficie y cómo se comporta la presión de fondo fluyendo. Estas son las presiones de fondo fluyendo para cada gasto, para cada variación que tenemos. Y este es el cierre. El cierre y finalmente observen cómo se vuelve a alcanzar la presión de fondo estática. Ahora, ¿qué influencia? Pues, ¿qué influencia estos gastos? En muchas ocasiones, pues es el efecto en la cara de la formación, es el efecto que ocurre, por ejemplo, en lo que le llaman esta sand face, es la cara de la formación. Y pues finalmente así es como se va a comportar. En este caso observemos que si tenemos los tres gastos alineados, esto es meramente teórico. Yo ya les había comentado que pues nunca vamos a tener tres gastos así totalmente alineados. Si nosotros lo llegáramos a tener, pues sería casi como un pozo de escuelita, ¿no? Entonces esos son realmente fáciles de optimizar, pero es muy difícil que lleguemos a encontrar algo así. Esta pendiente está dada por lo que es 1 sobre n, dependiendo de acuerdo al modelo que nosotros teníamos. Y aquí viene un ejercicio. Esto yo se los voy a dejar igual en la serie. El ejercicio viene resuelto. Ustedes podrán consultarlo ya con los apuntes que les pasé. Se los voy a pasar nuevamente. Recordemos que había una corrección que hice en lo que era el modelo de Vogel, entonces les voy a enviar nuevamente la presentación. Y solamente era cambiar la relación que era de Quo contra QoMax, era al revés, o sea, solamente era en el ejercicio, el resto estaba completamente bien. Entonces, viene resuelto sencillamente. Si ustedes tienen alguna duda, la podemos revisar, pero en la serie de ejercicios pues se los voy a dejar, les digo, pueden consultar. Normalmente, esto sí se los doy nuevamente como tip, normalmente la recomendación es tomar, para determinar la n, que va a ser la pendiente, tomar el punto 1 y el punto 4. En realidad ustedes pueden tomar cualquiera, ya sea el 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál tendrían que considerar que es el más óptimo cuando ustedes grafiquen esto de log-log? Sí. Cuando ustedes grafiquen, ustedes van a tener diferentes datos.
¿Cuál tomarían ustedes? Bueno, aquí ustedes tendrían que decidir si toman ya sea el 1, el 2, el 3 o el 4. Tomar el 4, en este caso, no es recomendable. ¿Por qué? Porque está fuera de la línea de tendencia. Entonces, ¿cuál tendrían que tomar? Tendrían que tomar ya sea el 1 o el 2 o el 3, es decir, partiendo del 1, hacer pues la regresión o la interpolación con el 3 o el 2, ¿sí? Eso es lo que ustedes tendrían que hacer, graficar esto y posteriormente definir cuál es el que quieren tomar. ¿Cuál es el correcto? Dependerá de cómo estén sus datos. En este ejercicio se toma el número 4, pero pues ustedes ya a la hora de hacerlo, digamos que si ustedes ya lo hacen de manera práctica, a nivel de campo, tendrán que hacerlo a manera ya, después de la gráfica, definir cuál es el que realmente les conviene. Esto es lo que yo les comentaba. Observen en este caso, hay un punto que está fuera. Entonces aquí sí podríamos tomar el 1 y el 4. ¿Ok? Viene otro ejercicio. Estos mismos ejercicios es bueno que los resuelvan, pues por si llega a venir en el examen. Aquí viene ya totalmente explicado cómo está. Va a venir en la serie. ¿Ok? Viene la gráfica. Esta gráfica se puede hacer en Excel. Si yo ahorita les explico el ejercicio, realmente no lo van a entender. Yo creo que ya que ustedes lo resuelvan, si llega a haber alguna duda, ya nosotros la vemos. Eso es más fácil. Y con esto nosotros terminaríamos el tema de la parte de comportamiento de afluencia. Nos falta ver lo que es el índice de productividad futuro, cómo determinarlo. Y ya cuando nosotros veamos el índice de productividad futuro, entonces yo ya les mando la serie para que ustedes la resuelvan. Si hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan que hacer. Todo claro, ok. Yo tenía una ligera confusión. Pensé que el semestre terminaba en diciembre, pero realmente no. Creo, me di cuenta que termina en enero o febrero, me parece. Entonces, en realidad, vamos bien en el temario. Yo iba bastante acelerado porque, pues como terminaba en diciembre, supuestamente, pues iba, ya saben, corriendo, pero no, en realidad vamos bien. Entonces eso nos va a dar tiempo de dejarles esa serie y ya si llega a haber dudas, pues igual las revisamos. No hay ningún problema. Eso será más fácil. Sin más que decir, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense, que pasen una buena tarde.